Bueno, y ayer el Partido de la Liberación Dominicana realizó una reunión con sus representantes en el Congreso Nacional, primero con los representantes ante el Senado, luego con los representantes ante la Cámara de Diputados, para escoger a las personas que van a ser los voceros de esta organización política en ambas instituciones. Recordemos que el PLD mantiene una fuerza importante en la Cámara de Diputados con 75 legisladores, de 75 diputados, y por ende tiene una cantidad de legisladores suficiente como para impedir que haya una mayoría calificada de parte del Poder Ejecutivo para tomar decisiones sobre proyectos que requieren de esta mayoría. Y bueno, en el Senado, donde su participación es más limitada porque hasta el momento cuenta con 6 senadores, de los cuales al menos uno, el senador por Pedernales, Dionis Sánchez, indicó, aunque no lo hizo él directamente, su equipo político informó que iba a pasar al partido La Fuerza del Pueblo, lo que es un adelanto a esta decisión ya prácticamente reconocida por todo el mundo de lo que va a ser de pasar a la Fuerza del Pueblo, de este senador por Pedernales, pasar próximamente a la Fuerza del Pueblo. Tenemos entonces que Iván Lorenzo, quien es senador por Elías Piña del Partido de la Liberación Dominicana, fue designado el día de ayer como vocero en esta reunión donde no estuvieron presentes Dionis Sánchez ni el senador por San Juan Félix Bautista, quien se excusó. Y muy posiblemente esto pueda ser también otro adelanto de otra posible salida de un senador del Partido de la Liberación Dominicana. Como vocero de la Cámara de Diputados fue designado Gustavo Sánchez, quien había estado desempeñando estas funciones dentro de esa organización política y dentro de la Cámara de Diputados desde hace varios periodos. Veamos una nota preparada con este tema. Durante el encuentro, que se prolongó por varias horas y estuvo dirigido por el miembro del Comité Político del PLD, Francisco Domínguez Brito, los oficialistas escogieron al senador electo por Elías Piña, Iván Lorenzo, como vocero de su bloque en la Cámara Alta. El senador electo Valentín Medrano estaría como vicevocero, mientras Franklin Peña estaría al frente de la secretaría. Durante la escogencia estuvieron presentes 4 de los 6 senadores con los que contará el actual partido de gobierno a partir del 16 de agosto en el Congreso Nacional. Brillaron por su ausencia en el encuentro los senadores Félix Bautista y Dionis Sánchez. Este último pasaría a ser legislador por la Fuerza del Pueblo, según trascendió. Félix se excusó, pero mandó a decir que lo que los compañeros resolvían, él lo avalaba. ¿Y en el caso de Dionis? No vino. Parece que hay una cuestión pública donde él dice que se va a otra organización. En la Cámara de Diputados, donde el PLD obtuvo 76 escaños, de los cuales 39 son para legisladores electos por primera vez, se ratificó como vocero de la bancada oficialista el diputado Gustavo Sánchez, quien dirige el bloque por 7ª ocasión. Mientras la diputada electa Priscila de Olio fue escogida como vicevocera y Ángel Esteves como secretario del bloque PLDista en la Cámara Baja. Nuestros senadores y diputados tienen la encomienda, primero, de poner el interés del país y el interés general por encima de todo, hacer una oposición constructiva de cara a lo que más convenga al interés del pueblo dominicano. Se recuerda que en el caso del Partido Revolucionario Moderno, anteriormente había anunciado que la diputada Farideh Raful, quien fue electa como senadora, llevaría la vocería del bloque de legisladores del PRM en el Senado. En la Cámara de Diputados, la vocería estaría a cargo del diputado Julito Furcal. Para Telenoticias, Crisaleidi Madé. Bueno, ya veremos los próximos días qué va a pasar dentro del Partido de la Liberación Dominicana y de este conjunto
de legisladores que fueron electos en la boleta de esta organización política, pero que desde hace tiempo se viene comentando que algunos de ellos responden más al proyecto político de Leonel Fernández que a el Partido de la Liberación Dominicana. Esto va a determinar definitivamente cuál va a ser la correlación de fuerza dentro del Congreso Nacional, la correlación de fuerza real, esto por un lado, y la capacidad que tendrá esta organización política de incidir en el conocimiento y aprobación de proyectos dentro tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. De todas formas, el Partido de la Liberación Dominicana indicó que durante este año, a partir del mes de octubre, estaría desarrollando su congreso interno para la discusión sobre cambios, reformas importantes dentro de esta organización política y sobre todo para la elección de nuevos miembros, tanto en el comité político como en el comité central del Partido de la Liberación Dominicana, una organización que durante años se mantuvo anquilosada, sin cambios importantes, con las mismas autoridades y que lo único que se hacía cuando había una presión muy fuerte para que se realizaran cambios era incrementar el número de miembros tanto del comité político como del comité central, y estos cambios se fueron aplazando. Parece ser que este año apunta en la dirección de que esta organización política se someta de una vez y por todas ya a esa transformación y a esos cambios, que es lo que permitiría redefinir su papel ahora en el escenario político dominicano como partido de oposición. Debe costarle mucho, Amelia, a una organización política con 16 años en el poder adaptarse a ese rol que juegan los partidos políticos desde la oposición, Amelia. Bueno, sí, y Javier, recordemos que ya para el periodo 2002-2006, el Partido de la Liberación Dominicana tuvo que jugar el rol de partido opositor en el Congreso, pero ya durante todo este periodo de gobierno, a partir del 2004, cuando entra el gobierno de Leonel Fernández, su situación comenzó a cambiar. Y ya tenían 4 periodos en el gobierno, más todo el tiempo en el que comenzaron a tener una mayoría importante y calificada absoluta en el Congreso Nacional y sobre todo en la Cámara, en el Senado, que era prácticamente PLDista. Su situación era muy factible para poder aprobar todo lo que su gobierno quisiera. Ahora entrarán en un nuevo rol y tendrán que aprenderlo. Pero creo que el Partido de la Liberación Dominicana está sufriendo las consecuencias de no haber escuchado a sus bases. Hoy en día vemos al frente de este proceso a personas que incluso resultaron muy afectadas por esa decisión de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana de no renovarse, de no hacer con el Congreso en el momento en el que tocaba, de seguir aplazando las posibilidades de renovación, de permitir el ascenso de las bases hacia el Comité Central y desde el Comité Central hacia el Comité Político. Ese Comité Político que se estuvo perpetuando en la dirección de esta organización política hasta el día de hoy. El PLD está sufriendo las consecuencias de sus propios actos, sus actos internos, una candidatura política impuesta, la candidatura presidencial por uno de los liderazgos reconocidos del partido, el de Danilo Medina, que decidió apostar por encima de todas las cosas a un candidato político y presidencial extraordinariamente vulnerable, pero que respondía a sus intereses, afectando directamente incluso las candidaturas y los proyectos políticos de personas que ya tienen una tradición dentro del partido y que venían trabajando por sus propios proyectos políticos desde hacía varios años. Todo esto impactó y tuvo sus consecuencias a lo interno del PLD, más allá de lo que podríamos
comentar o hemos comentado sobre los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y su impacto en los últimos años en la sociedad dominicana y la oposición que se estuvo generando y que estuvo creciendo alrededor de otras organizaciones políticas que hay en el país, la indignación, pero esa indignación popular que fue creciendo en el país también está muy vinculada a ese poder absoluto que estuvo exhibiendo la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana durante los últimos años, que era incapaz en muchas ocasiones de escuchar a la población. Está sufriendo esas consecuencias, vamos a ver cómo se va a adaptar a este proceso porque le ha dado duro y le ha dado de golpe. Y han caído en el Congreso Nacional a una situación, digamos que menos ventajosa que la que tenían, pero para la sociedad dominicana sí puede ser muy positivo el hecho de que tengamos un Congreso Nacional ahora mucho más diverso en todos los sentidos, no solamente diverso en términos de estructuras políticas con representación prácticamente similar en las cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, sino diversos en cuanto a edades, profesiones a las que se dedican estos congresistas. Podemos ver debates muy interesantes, algunos tal vez preocupantes, pero tendremos la posibilidad de tener un Congreso muy distinto. El Partido de la Liberación Dominicana, a raíz de lo que tú acabas de comentar, hasta ahora, si Dionis Sánchez definitivamente confirma su salida, sería el primer aguacate que cae, el primero que se va del Partido de la Liberación Dominicana después de haber sido electo como legislador hacia la Fuerza del Pueblo. Hay que decir que algunos legisladores o candidatos del PLD que se percibía podían responder a la corriente de Leonel Fernández, decidieron no irse también porque iban a entrar en el mismo tipo de debate que entró Leonel Fernández, podían perder su candidatura. Entonces lo que se espera es que haya un posible cambio en este sentido de uno o dos más. En estas condiciones, yéndose Dionis Sánchez, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana tendrían cada uno 5 senadores. Y si hay un cambio más, entonces la Fuerza del Pueblo podría tener un senador más por encima del Partido de la Liberación Dominicana y pasaría a ser la segunda mayoría en el Senado. Eso será muy interesante. Finalmente, porque se nos acaba el tiempo, hay mucho que ver con relación al tema político, las perspectivas del próximo gobierno y del próximo Congreso. Y en la medida de lo posible vamos a hablar de eso mañana y al inicio de la próxima semana. Hay que decir que ayer se conocieron nuevos decretos, posibles designaciones de Luis Abinader para su próximo gobierno. Una de las más importantes que llamó más la atención fue la designación o el anuncio de que será designado como director del DNI el jurista Luis Soto, quien tiene una larga trayectoria profesional en los tribunales del país. Por lo que hemos escuchado de juristas que le conocen, se le reconoce como un profesional no solamente de larga data, sino también por su honestidad y su capacidad. Vamos a ver lo que ocurre, pero es la primera vez que tenemos a un civil dirigiendo la Dirección Nacional de Investigaciones de la República Dominicana. Profesor universitario en el área de Derecho Administrativo, Tributario, Empresarial y Comercial, pero además tiene una larga trayectoria profesional en este sentido. También se designó a Sigmund Freud, o será designado Sigmund Freud Mena, como director de las alianzas público-privadas, que es un proceso que se está tratando de impulsar desde hace ya varios años en el país. Se aprobó una ley que busca regular las relaciones entre el Estado y el sector privado para desarrollar proyectos en común. Y se dio a conocer que ya varias gobernadoras están siendo anunciadas. El gobierno entrante indicó que las gobernaciones estarán encabezadas por mujeres. Habría que ver si también cambia la relación entre la gobernación y el Poder Ejecutivo como para que estas designaciones tengan el peso que en términos de visión y de propuesta se quiere ofrecer a la población, de que, bueno, todas van a ser mujeres, sí, pero ¿qué rol jugarán las gobernaciones a partir de ahora para que no se conviertan en figuras que no tienen un peso en las decisiones que se toman a nivel provincial como ha sido hasta ahora? Se anunció la gobernadora de San Cristóbal, la de La Romana
y la de Hermanas Mirabal. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos otras informaciones de interés. Ya estarán con nosotros nuestros invitados. En el día de hoy tenemos 2 entrevistas muy interesantes. Vamos a hablar sobre una denuncia que indicaría que el Instituto Agrario Dominicano sigue repartiendo parcelas con títulos a vapor en beneficio de militares y funcionarios. Una denuncia que nos traen comunitarios de las zonas afectadas. Vamos a hablar con ellos y vamos a hablar con una representante de la organización Misión Internacional de Justicia, que sometió un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se elimine la posibilidad del matrimonio infantil en la República Dominicana, una tarea que tenemos pendiente también. Hacemos la pausa y regresamos en un momentito.